Se conoció el dato de inflación de la eurozona de agosto, que fue 5,3%, que fue lo mismo que en julio. La inflación subyacente bajó un poquito porque era 5,5% en julio y en agosto bajó a 5,3%. Como se está acercando una nueva reunión del Banco Central Europeo en la que se decide las variaciones de los tipos de interés, otra vez se está comentando en los medios que bueno, que con este dato de inflación el Banco Central Europeo no le va a quedar más alternativa que subir los tipos de interés, o a lo mejor hacer una pausa, pero en la siguiente reunión los tendrán que subir, etc. Y sin entrar en toda esa discusión, lo que se me ocurrió es hacer lo mismo que hice hace unos meses, que es mirar cómo está la inflación en Suiza, porque estamos en el mismo continente, con el mismo entorno, es decir, los mismos problemas de subida del precio del petróleo o bajada en su caso, la misma guerra en Ucrania, los mismos problemas de todo tipo, con una gran diferencia, que es que Suiza tiene su propio banco central que se llama el Banco Nacional Suizo. Y este aquí que en agosto la inflación de Suiza fue de 1,6%, lo mismo que en julio. Cuando uno mira los datos históricos, se encuentra que la máxima inflación que tuvo Suiza en esta crisis, digamos, inflacionaria, fue de 3,5% en agosto del año 2022. En cambio, el máximo de inflación que tuvo la eurozona fue en octubre del 2022, que llegó a 10,6%, el triple que el máximo de Suiza. Evidentemente, como recordarás, el objetivo de inflación del Banco Central Europeo es del 2%. Por lo tanto, en Suiza se está cumpliendo el objetivo del Banco Central Europeo, pero el Banco Central Europeo, que es el que lo tiene que cumplir, no lo cumple. Pero no solo es que el Banco Central Suizo logró dominar la inflación, con lo que demuestra que una buena política monetaria hace posible contener la inflación aún en un contexto adverso, sino que el Banco Nacional Suizo genera una menor inestabilidad que el Banco Central Europeo. ¿Por qué? Porque desde septiembre del año 2022 hasta aquí, en Suiza hubo solo 4 subidas de tipo de interés, mientras que en la zona euro hubo 8 subidas y es probable que ahora en septiembre tengamos una 9ª. En Suiza, el tipo de interés del Banco Nacional Suizo es 1,75. Es decir, es incluso un tipo de interés ligeramente positivo en términos reales. Los tipos de interés, cuando le quitas la inflación, si la diferencia es positiva, como en este caso 1,75 menos 1,6, que es la inflación, te queda una diferencia positiva de 0,15. Cuando esa diferencia es positiva, como digo, el tipo de interés real es positivo. Pero en la zona euro, a pesar de esas 8 subidas, desde septiembre del 22 hasta aquí, el tipo de interés es 4,25, pero la inflación es 5,3. Por lo tanto, el tipo de interés real del Banco Central Europeo es todavía negativo en 1 punto porcentual. Y los tipos de interés reales negativos son muy dañinos para la economía, porque cuando el tipo real es negativo, endeudarte es gratis. Y entonces se castiga el ahorro y se premia el endeudamiento. Es decir, es lo contrario de lo que se necesita para prosperar, que es alentar el ahorro para que se pueda financiar genuinamente la inversión y así crear empleo y crecer y aumentar la productividad. El Banco Central Europeo sabe esto que te estoy diciendo. Lo que pasa es que también saben que no pueden subir los tipos de interés tan rápido como necesitarían, porque armarían un desastre mayor del que ya han hecho. Lo que te quiero decir con esto es que el Banco Central Europeo es un grupo que tendría que pedir perdón y tendrían que dimitir, porque lo que han hecho es algo imperdonable, tratándose de gente capacitada y de gente con estudios, gente con experiencia.
han provocado una inflación que ha empobrecido a todo un continente, porque ha derretido el valor de salarios y de ahorros, ha castigado a los prestamistas porque también se ha derretido el valor real del dinero que han prestado, ha empobrecido en suma a toda la sociedad. ¿Por qué? Porque se lanzaron a una política ultra expansiva que a lo único que benefició fue a los distintos gobiernos, de dos maneras. Por un lado, porque el Banco Central Europeo compró bonos y al comprar tantos bonos, a los gobiernos les resultó prácticamente gratis endeudarse, incluso muchos gobiernos cobraban por endeudarse porque los tipos de interés eran negativos. Tú comprabas un bono y el gobierno te iba a dar menos dinero del que tú le habías prestado, por esa locura de los tipos de interés negativos provocada por el Banco Central Europeo. Pero además, al provocar la inflación, que siempre surge de una emisión de moneda descontrolada y que excede el crecimiento de la producción de mercancías y servicios, los gobiernos ganan por partida doble porque aumenta la recaudación tributaria por efecto de la inflación. Y entonces, mientras los gobiernos ganan, ¿quién pierde? La sociedad. Pierde la gente, pierden los trabajadores, pierden los pensionistas, pierden los empresarios. Entonces, lo que te quiero decir es simplemente ratificarte una vez más que estamos en manos de incompetentes de una medida difícilmente imaginable. Digamos, si esto pasara con el Banco Central de Argentina, uno diría, bueno, es lo normal porque en Argentina las cosas económicas no se manejan bien. Pero estamos hablando de un Banco Central que tiene su sede en Frankfurt. Realmente el Banco Central Europeo está demoliendo toda la reputación que había ganado en décadas de esfuerzo el marco alemán y verdaderamente es un daño que están provocando, generando inestabilidad y empobrecimiento que no nos merecemos y que obligaría a replantear todo este mecanismo supuestamente ortodoxo en el que se le da muchísimo poder a un grupo de tecnócratas que nadie ha elegido para que definan el tipo de interés según su criterio. Pero resulta que el criterio ha estado equivocado y el Banco Central Europeo se viene equivocando desde hace años. Primero, porque hizo una política extremadamente expansiva y ahora tienen que sobreactuar para hacerse que son duros y que están controlando la inflación cuando el problema, como ya te he contado más de una vez, lo han provocado ellos mismos. Pero el punto es que cuando hay gente competente, la inflación se puede controlar a pesar de los vaivenes de los precios de la energía, del petróleo y de las guerras, como demuestra el Banco Nacional Suizo. Otro punto que te quería comentar es algo, digamos, siempre se habla del envejecimiento de la población y de la edad media de la población cuando se habla de los jubilados y del sistema de pensiones. Entonces se dice, como la vida media de la gente va aumentando porque aumenta la esperanza de vida, el sistema de pensiones es más difícil de financiar, etcétera, etcétera. Pero se me ocurrió pensar cuál era la edad media de los ocupados. Y me encontré con que el envejecimiento de la población también está afectando a los ocupados. Concretamente, en 2008, la edad promedio de la gente que trabajaba en España era de 39 años y medio. Hoy, 15 años después, es de casi 44 años. Es decir, que la edad media de los trabajadores españoles aumentó en 4 años y medio en 15 años. Y tú dirás, ¿y esto qué importancia tiene? Y tiene mucha importancia, porque por un lado, al haber más edad, o sea, al ser la gente más mayor, el número de bajas por enfermedad tiende a aumentar. Al mismo tiempo, al haber una menor proporción de jóvenes, hay puestos de trabajo que son más difíciles de cubrir, son las vacantes que cuestan cubrirse, que es una queja que tienen muchos empresarios que no encuentran personal. Otro efecto importante es que cuando aumenta la edad promedio de los trabajadores, hay una preferencia por trabajar menos horas.
en el caso, por ejemplo, de una persona mayor de 60 años que hace un trabajo físico porque se va a cansar más, entonces prefiere trabajar menos horas. Pero otras personas de más edad que se están acercando a la jubilación simplemente lo hacen como para tener una transición más suave entre la plena actividad y la jubilación y prefieren trabajar menos horas. Entonces, el grupo de gente que trabaja al menos 30 horas por semana se ha reducido en los últimos años, desde 2018, desde el 72% entonces que trabajaba al menos 30 horas y ahora es menos del 70%. Entonces, tienes, como te digo, por un lado, que los que trabajan menos horas, pero además, como hay más bajas, hay una mayor proporción de gente que está ocupada, pero que no trabaja. Concretamente, ahora el 11%, es decir, prácticamente 1 de cada 9 ocupados no trabaja, sea porque está de baja, porque está de permiso, porque está de vacaciones o por lo que sea. Y eso, antes, hasta el 2018, no llegaba al 8%. Entonces, pasamos del 8 al 11. Lo que te quiero decir con esto es que cuando no entendemos por qué es que hay más ocupados, pero el número de horas trabajadas no aumenta, es en gran medida por este motivo. Porque aumenta la edad promedio de los trabajadores y entonces, como te digo, hay una mayor cantidad de bajas, por lo tanto hay más ocupados que no trabajan. Los que sí trabajan tienden a trabajar menos horas y cuesta cubrir las vacantes que se van produciendo. Y todo eso tiende a reducir la productividad, es decir, la producción por persona ocupada. Porque claro, si hay más personas ocupadas que no trabajan, evidentemente cuando no trabajan no producen y por lo tanto la productividad baja. Una forma que habría para compensar este efecto sería a través de la inmigración. Porque la otra manera obvia sería la natalidad, pero resulta que desde que un bebé nace hasta que se pone a trabajar pueden pasar 20 o 25 años. Entonces, si tú quieres, digamos, remediar o paliar este efecto de manera rápida, la única manera sería a través de la inmigración. Pero este aquí, y cuando me pongo a mirar la edad promedio de los inmigrantes que trabajan en España, ha aumentado más que la edad de los españoles. Concretamente, en el caso de los inmigrantes ocupados, en 2008 la edad promedio era de 35 años y ahora es de 41 años, es decir, aumentó 6 años la edad media de los inmigrantes ocupados. Incluso hay grupos de inmigrantes, concretamente el de los que proceden de países europeos no comunitarios, como puede ser Reino Unido o puede ser Ucrania, por ejemplo, cuya edad es mayor que la de los propios españoles, porque su edad media es de casi 45 años. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que la política inmigratoria española es un absoluto fracaso, porque no se pueden cubrir las vacantes y encima la gente inmigrante que está trabajando, lejos de rejuvenecer la fuerza de trabajo, la avejenta todavía más. O sea, es realmente, si lo quisiéramos hacer a propósito, no se podría hacer tan mal. Entonces, esto fácil arreglo no tiene. Lo único que hago ahora es mencionártelo para que lo sepas y porque es un elemento, me parece que es un ingrediente muy importante para entender esta disociación que hay entre las horas trabajadas que no aumentan y el número de ocupados que sí aumenta. Te digo un último dato. Si tú comparas los datos del segundo trimestre del 2019 con el segundo trimestre de 2023, encuentras que el número de ocupados ha crecido un poco más del 6%, pero el PIB es exactamente igual. Es decir, tienes más de 1.200.000 personas más trabajando para producir lo mismo que hace 4 años. Por lo tanto, esa es la caída de la productividad, aumento de los costes unitarios de producción, pérdida de competitividad, etc. Entonces, ¿cómo se explica eso? Por lo que te estoy diciendo, que la población se está avejentando, no solo los jubilados, sino también los ocupados, y por eso tiende la productividad a caer. Y lo que se podría hacer,
que es una buena política de inmigración, por ahora no se está haciendo, sino incluso lo que se está haciendo de manera contraproducente. Y el último tema que te quería mencionar es también un tema, digamos, estructural, pero que pasa inadvertido muchas veces o se lo menciona por encima y realmente no se tiene conciencia de cuáles son los números concretos, y es muy importante conocer esto que te voy a decir. En España, en este momento, hay un poco más de 3.400.000 empresas. Bien. El primer punto. Más de la mitad, casi 2.100.000, son autónomos sin empleados. Es decir, es el abogado que trabaja solo, es el fontanero que trabaja solo, el peluquero que trabaja solo. Más de la mitad de las empresas españolas. Si a esas empresas le sumas las microempresas con empleados, que son más de 1.100.000, las microempresas son las empresas que tienen hasta 9 ocupados, tienes que, sumando el total de microempresas, es decir, microempresas con empleados y microempresas sin empleados, tienes un total de más de 3.200.000 empresas, que son el 99% de las empresas. El 99% de las empresas. Ahora tú fíjate, el autónomo sin empleado evidentemente es esa persona sola, pero las microempresas que tienen empleados, ¿qué tamaño medio tienen? ¿Cuántos ocupados tienen? Bueno, en promedio tienen 3 ocupados. 3 ocupados. Es decir, que la microempresa promedio en España es el restaurante, es la tienda de la esquina, es el pequeño taller. Por lo tanto, el 99% de las empresas españolas, las empresas, insisto, sin empleados y las microempresas con empleados, que son el 99% del total, tienen en promedio 2, en realidad no llega a 2 ocupados cada una. Entonces, este dato es clave, porque cada vez que un político te dice que las empresas tienen que, tener un control de horarios, que tienen que tener un canal de denuncias, que tienen que tener no sé qué medida ambiental, que tienen que, etcétera, etcétera, estamos hablando de empresas que tienen 2 personas. Entonces, esa carga burocrática, ya sé que hay excepciones para algunos tamaños de empresas, pero en general la carga burocrática que reciben esas empresas con 2 personas, por ejemplo, declarar el IVA cada 3 meses, hacer pagos a cuenta de IRPF cada 3 meses, pagar las retenciones de los salarios de los empleados, pagar las cotizaciones sociales todos los meses, el balance, en su caso, presentar las cuentas a los registros. Bueno, es una barbaridad y son 2 personas. Entonces, si esas 2 personas tienen que hacer todo eso, evidentemente hay un montón de... o no lo hacen y están trabajando, digamos, violando las normas, o si lo hacen, no pueden ocuparse de su tarea principal. Por lo tanto, no pueden ocuparse en crecer, que es lo que nos interesa a nosotros como sociedad. Y las empresas pequeñas, que son las que tienen entre 10 y 49 asalariados, son 170.000. No llega al 5% del total de empresas, son 170.000, que ya tiene un tamaño un poco mayor, porque son en promedio, cada una tiene 20 ocupados. Entonces, una empresa de 20 ocupados, bueno, ya no son 2, son 20, es 10 veces más. Pero sin embargo, 20 personas es un McDonald's. El McDonald's que está en Barajas, si tú te pones a pedir una hamburguesa y te pones a contar a la gente que está trabajando, visualmente ya tienes como 15. Entre los que están adentro, los que están afuera, los que están atendiendo, etc. Y si sumas la gente que no ves porque están descansando, porque están en turnos, etc., una pequeña empresa, que ya te digo que es mucho más grande que la empresa típica, que es la microempresa, es un McDonald's. O sea, no estás hablando de una empresa exportadora, una empresa... No, es a lo mejor un despacho con 3 abogados, es un restaurante grande, como te digo, un McDonald's o una gran superficie. Si tú sumas las microempresas con las pequeñas empresas y además le sumas las medianas,
que las medianas son las que tienen entre 50 y 249 asalariados, tienes 3.400.000, tienes el 99,8% del total, tienes prácticamente todas. Las empresas medianas, que estas sí son, se les puede calificar de empresa en el sentido que uno tiene en la cabeza, son 27.500 nada más. Pero son empresas de un tamaño ya importante, porque tienen prácticamente 100 ocupados cada una. Pero la pyme promedio, es decir, microempresas sin empleados, microempresas con empleados, empresas pequeñas y empresas medianas, tienen de media 3, no llega a 3 empleados, a 3 ocupados y medio. O sea, sigue siendo un tamaño muy chico y mucho más chico que la media europea. A lo que voy es que las grandes empresas, que son las que, digamos, cuando se legisla, es lo que se está pensando como si fuesen todas grandes empresas, son solo el 0,16% de todas las empresas que hay en España. Son 5.470 empresas. Y son empresas realmente muy grandes, porque tienen más de 1.100 ocupados cada una de media. Ahí están todas las empresas exportadoras, todas las grandes empresas, todas las grandes innovaciones, las grandes cadenas, están todas ahí. De hecho, esas empresas grandes ocupan a tanta gente que, a pesar de ser el 0,16% del número de empresas, ocupan ellas solas el 35% de todo el empleo privado. Esas menos de 5.500 grandes empresas ocupan más gente que las 3.200.000 microempresas. Todas esas microempresas dan empleo a 5.600.000 personas, mientras las grandes empresas dan empleo a 6.300.000. La realidad empresarial española es de una empresa muy pequeña. Si tú sumas todas las empresas y todos los ocupados, tienes que la empresa media en España tiene 5 ocupados. Entonces, esa es la cantidad que tendrían que tener en la cabeza los legisladores cada vez que aprueban una ley, o la agencia tributaria cada vez que pone un nuevo control, un nuevo modelo, etc. La empresa media española tiene apenas 5 ocupados, y esos 5 ocupados tienen que producir, atender a los clientes y atender las exigencias burocráticas. Por lo tanto, si nosotros lo que queremos es que las empresas crezcan, y es lo que necesitamos como sociedad, es levantarles el pie de encima, quitarle la mochila de piedras que supone toda esa carga impositiva y burocrática, para que esas 5 personas se puedan dedicar a lo importante que es trabajar, producir y crecer.